Hola, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente después de otra semana más. Esperamos la hayan pasado lindo en compañía del Señor. Ya se acercan las fiestas, los momentos de estar juntos y en armonía con nuestra familia. Esperemos que todos estén bien y que gocen de las bendiciones del Señor. Amén. Deseo lo mismo para ustedes. Como dice Laura, se aproximan las fiestas y son momentos que deseamos que vengan todos los años para reunirnos como familia y compartir algunos alimentos. Así que yo creo que todos ustedes están esperando lo mismo que nosotros. Y nosotros tenemos ahí también una doble, ¿cómo podemos decir? Expectativa, porque el domingo juega nuestro equipo de nuestro país, la final con Francia, y eso nos tiene un poquito ahí, como nerviosos. Y no somos idólatras, ¿ok? No, sí, porque algunos dicen, no, nosotros amamos nuestro país, amamos el equipo de nuestro país, y eso no es ser idólatra, no estamos idolatrando a nadie. No. Así que no creo que eso que no sea parte de lo que es la vida cristiana, ¿no es cierto? Yo creo que el Señor le interesamos todos, Como un todo, como ¿verdad? un todo, ¿no es cierto? Nuestros sentimientos, nuestras emociones, también le interesan a nuestro Dios. Así que, bueno, eso está al margen de lo que... Muy bien, vamos a inclinar el rostro y vamos a comenzar con el estudio que tenemos para esta semana. Querido y buen Dios, que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos por darnos estos momentos, Señor, para estar con nuestros queridos amigos, estudiando tu palabra. Rogamos, oh Dios, que tú nos des de tu Santo Espíritu, que nos des un espíritu de revelación, entendimiento, para que podamos entender cabalmente el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. Por favor, una bendición especial para nuestros queridos oyentes, para ellos y sus familias, a quienes representan, y rogamos que te quedes con nosotros aquí en el estudio, que bendigas a nosotros y a los equipos, para que lo que hagamos y digamos sea para honrar y glorificar tu nombre. Pedimos estas bendiciones sin merecerlas, en el nombre y por los méritos de tu amado Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Amén. Bien, estamos en la lección número 12 de este tema, la muerte y nuestra esperanza futura. Queremos nuevamente dejar en claro que no estamos queriendo marcar errores de nadie, que no estamos queriendo decir que nosotros somos mejores porque creemos la verdad de la palabra y los demás no. No es así. Solamente estamos dando hechos de la palabra de Dios, la cual tenemos que seguir continuamente estudiando en relación con el Espíritu Santo y en relación con Cristo para que podamos crecer, ¿verdad? Pero recordemos que la palabra de Dios fue traída, inspirada por Dios, pero fue escrita por hombres. Por seres humanos. Por seres humanos. Y nosotros tenemos que, en relación con Dios, ¿no es cierto?, dejar que el Espíritu Santo nos lleve a toda la verdad. Y yo creo que toda la verdad es una persona, en realidad. No es un grupo de doctrinas, no es lo que dice la Biblia exclusivamente, porque la Biblia, por ahí, ¿no es cierto?, es un elemento humano, ¿no es cierto? Dicho esto, vamos a ver el primer versículo del tema de esta semana, que se llama la cosmovisión bíblica. Y el versículo tema está allí en Primera de Tesalonicense, capítulo 5, verso 23, y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí justamente vamos a hablar, ¿no es cierto?, de la cosmovisión bíblica, y entonces podemos ver que la cosmovisión de Cristo por ahí es un poquito diferente a la cosmovisión que estaba en el Antiguo Testamento. O quizás un poquito más profunda. Más profunda. Recordemos que Él vino a reinterpretar, ¿no es cierto?, las Escrituras. Eso es lo que Él vino a hacer, a mostrar al Padre, tal cual como era. Y si vino y mostró un poquito diferente, porque tal vez interpretaban de manera diferente los escritos que estaban. Ajá, las escrituras,
Claro, el Antiguo ¿verdad? Testamento. Ujú, Y puede ser que en la actualidad pase lo mismo, exactamente. que nosotros interpretemos la palabra desde nuestra cosmovisión, que esa cosmovisión está formada por nuestra cultura, por nuestra costumbre Por y cómo por crecimos, cómo ¿no? crecimos, y a veces influenciada por lo que creemos en nuestro iglesia, podemos decir. Sí. Está influenciada a veces por las doctrinas que tenemos. Ujú, exactamente. Entonces tenemos una cosmovisión un poco diferente, Ujú, ¿no es cierto? Pero acá, en el versículo que leímos, dice que el deseo, por lo menos de Pablo, era que Dios santifique a los hermanos allí de Tesalonicense, de Tesalónica, ¿no es cierto? ujú. Eh, y que los santifique y que los haga crecer en todo, en espíritu, alma y cuerpo. Ajá. Y eso es lo que la cosmovisión de Cristo. Nosotros también tenemos que crecer Ujú. en el espíritu. Perfectos no vamos No a vamos a llegar a ser. ser, ¿no es cierto? Pero el hecho de crecer quiere decir algo constante, Ajá. ¿no es cierto? Un arbolito crece hasta dar su fruto y pasa por todas las etapas, ¿verdad? Exacto, exacto. No quiere decir que vamos a llegar a ser perfectos, pero sí tenemos que constantemente estar creciendo. Ujú. Y eso depende de tres cosas principales. Primero, en primer lugar, estudiar las escrituras, ¿no es cierto? Ujú. En segundo lugar, que las escrituras las estudiemos con la guía del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, recordemos que las escrituras representan medianamente a Cristo porque está escrita por seres humanos. Ujú. Entonces, tenemos que ver en realidad cómo es Cristo. Y Cristo se mostró en los evangelios, ¿verdad? Cómo Ujú. es Él. Él dijo que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ujú. Entonces, ese Padre que se describe a veces en el Antiguo Testamento, tengamos cuidado. A veces cuando dice que Dios mandó rayos, ¿quién realmente mandó los rayos? Ujú. ¿No es Ujú. cierto? Exacto. No, Cristo, yo no veo a Cristo mandando rayos. Yo tampoco. ¿No es cierto? Para nada. Entonces tenemos que tener cuidado con la cosmovisión, que es la manera de ver, la manera en que nosotros concebimos el mundo, y en este caso que concebimos la cristiandad, o sea, el seguir a Cristo. ¿Cómo lo concebimos? ¿Desde un punto meramente bíblico o dejamos que Cristo y nuestra relación con Él influya esa como visión? Ya, siempre debemos recordar que Él prometió que el Espíritu Santo que está presente Ujú, es el que nos va a guiar a toda verdad, ujú, siempre y cuando nosotros le permitamos que nos guíe, ujú, porque a exactamente. veces nuestra cosmovisión que tenemos no permitimos, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo venga a nosotros y nos muestre otra cosmovisión, que es la Exactamente. que realmente debemos eh, interpretar o tener, ¿no es cierto? Sí. Esa cosmovisión de Cristo. Ujú, Entonces, si nosotros vemos allí que en el capítulo 4, anterior al 5 que leímos recién, leímos el verso 23 del capítulo 5, Pablo viene hablando de algo en lo que nosotros tenemos que crecer. Tenían que crecer los hermanos en aquella época y ujú, nosotros debemos crecer. ujú, ¿Y cuál es? Es en la relación que nosotros tenemos con nuestro semejante ujú. y con Dios, Exacto. ¿no es cierto? Él viene hablando de relaciones, no viene hablando en realidad de perfección, sino que viene hablando de relaciones. Si ustedes leen con cuidado el capítulo 4, van a ver que habla de la iglesia, en De la realidad, iglesia. Ya. las personas de la iglesia, Habla ¿no? justamente del amor, de la falta de amor que Ujú, existía y que existe actualmente. ujú, Habla del respeto que a veces no existe tampoco. ujú. Y, De no la vida sé, en y paz. de la vida en paz, de vivir en paz con todos los hermanos y con Ujú. todas las personas. Ya, y de ser un ejemplo, porque Ujú. a veces decimos, conocemos mucho, ¿no es cierto? Y decimos, y después nuestra vida no refleja ese conocimiento, ¿no es Bien. cierto? No lo refleja. Por eso, ese versículo que dice, y el Dios de paz os santifique por completo. Yo lo que veo ahí, que el Dios de paz que santifica es Dios. Ujú. Nosotros por nuestro crecimiento no podemos hacer mucho. Es Dios el que nos santifica, ¿no es cierto? Ujú. Y Él lo hace en paz. Ya. O sea, eh, la paz de Dios es lo que sobrepasa todo entendimiento.
No importa lo que pasa a mi alrededor, yo puedo estar imbuida de la paz de Dios. Y esa paz es la que me lleva a crecer, porque cuando yo tengo mis pensamientos en orden, Dios los ordena, ¿no es cierto? Y en esa paz yo puedo crecer, ¿verdad? Después dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué está queriendo decir ahí? Que debemos crecer en todos los aspectos. Y debemos tener paz en todos los aspectos también. Tanto espiritualmente, tanto en nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, ¿no es cierto? Como nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también debe estar en paz y debe crecer. Y debe crecer, exactamente. Después dice, sea guardado irreprensible para la venida de vuestro Señor Jesucristo. Recuerden que viene hablando de la obra de Dios, no viene hablando de nuestra obra. Y fíjense que dice, sea guardado irreprensible. Yo creo que yo misma no puedo hacer ese trabajo, de yo misma guardarme irreprensible. Ser irreprensible, ya. Como decíamos, ¿no es cierto? No podemos hacer un checklist, entonces, ay, hago esto bien, hago esto bien, hago esto bien, y al final del día decir, oh, qué bien que hice. No es así, no se trata de eso. Se trata de dejar que Dios cambie mi corazón. Exacto. Porque cuando Dios cambia mi corazón es cuando yo empiezo a actuar bien. Exacto. En todos los aspectos de mi vida, en mis relaciones, con mi misma mente, conmigo misma, empiezo a tratarme mejor, a tratar mejor mi cuerpo, a querer guardarlo con salud, y todo eso es un fruto, ¿verdad? No es que yo lo logro con esfuerzo. No, y es el único cambio verdadero cuando lo hace el Espíritu Santo. Porque nosotros, como lo hemos dicho ya en otras oportunidades, podemos hacer esfuerzos y cambiar algún comportamiento exterior, ¿no es cierto? Pero a veces fingimos o falseamos. Sí. Realmente lo que interesa es el cambio que el Señor puede hacer a través del Espíritu dentro de nosotros, en nuestros corazones. Y eso va a traer, como tú decías recién, el cambio en lo demás. En cambio en lo demás. Y veamos que en el versículo que sigue, en el 24, 1 Tesalonicenses 5:24, dice, Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llama es fiel. Esa es la nueva traducción viviente. Es la que más clarito lo dice. Dice, Dios hará que esto suceda. O sea, no lo hacemos nosotros. Es algo que el Señor puede hacer. Claro. La Biblia misma dice, ¿logrará el hombre por más que se esfuerce a agregar a su estatura un codo? No. No se puede. No podemos, es imposible. Tenemos que concluir que la obra la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Okay. Muy bien, vamos al punto 1, dice el modelo de Jesús. Y entonces dice en Lucas capítulo 2, verso 52, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Dice que Jesús crecía en estatura, físicamente, y también dice que crecía en sabiduría. La sabiduría tiene que ver con nuestro espíritu. Es decir, por un lado nosotros podemos tener mucho crecimiento, pero si no tenemos sabiduría, ¿cómo aplicamos ese conocimiento? Exactamente. Pero dice que Jesús crecía en conocimiento y en sabiduría. Y aplicaba, ¿no es cierto?, con esa sabiduría el conocimiento. Y en favor de Dios y de toda la gente. Relación. En relación. O sea que sí había mucha gente que no aceptaba a Jesús. No era santo de la devoción de todos, ¿verdad? Eso lo sabemos. Pero en cuanto a él se refiere, cuando él se relacionaba con la gente, era siempre para restituir, para salvar, para servir, para restaurar. Para restaurar. ¿Verdad? Sí. Él no se relacionaba para pelear ni nada por el estilo, sino que se relacionaba para esa persona con la que él se relacionaba, quería hacerla crecer, quería hacerla cambiar, quería transformarla. Qué diferente a nosotros, que a veces nos queremos relacionar para discutir, para debatir, ¿no es cierto? Porque nosotros decimos, no, si él no cree como yo creo, no tiene ninguna posibilidad. No sirve. No sirve. ¿Verdad? O está en una posición menor. Si nosotros imitamos a Cristo y vemos cómo fue su vida, el propósito de él fue restaurar. Sí. ¿No es cierto? Ese fue transformar, restaurar. Beneficiar a otros. Nunca violentar, nunca criticar, nunca faltar el respeto, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros lo hacemos, no estamos imitando a Cristo. Igual a Cristo nunca vamos a llegar a ser, pero podemos imitar su crecimiento, ¿verdad? Imitarlo a él.
él dice que crecía en sabiduría, dice que Jesús adquiría conocimiento, pero él aplicaba ese conocimiento a su Exacto. vida, lo hacía práctico, ¿verdad? En estatura, físicamente él crecía. Es muy importante el cuidado de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Si nos mantenemos fuertes, si nos mantenemos bien, equilibrados, ¿no es cierto? Vamos a poder servir con mayor capacidad y eficacia, ¿verdad? Ujú. Eso es una realidad que no podemos, No se puede negar. no podemos negar, ¿verdad? Yeah. Y en favor para con Dios y con la gente, es decir, la relación. Y eso habla 1 Tesalonicenses 4 y 5, y es lo que viene hablando Pablo, ¿no es cierto? Con el versículo que citamos al principio, ¿verdad? Las relaciones son muy importantes, Yeah. muy, muy importantes. Es muy importante y la relación sana es lo más importante, lo que más le gusta a Dios. Uh-huh, Cuando tenemos esa relación sana. uh-huh, ¿Y cuándo nosotros vamos a tener una relación sana? En la medida que nosotros nos relacionemos con Él, ¿no es cierto? Con el Espíritu Santo. uh-huh, Porque Él es el que va a ir haciendo los cambios que nosotros necesitamos tener uh-huh, para tener esa relación, ese crecimiento sano. uh-huh, uh-huh. Exacto. Vamos a ver ahora el cuerpo como templo. Y acá quiero aclarar que en eso se ve el crecimiento. Cuando yo estudiaba esto, yo lo relacionaba con la salud física de mi cuerpo, ¿verdad? El cuerpo como templo. El Espíritu Santo hace su templo en el cuerpo nuestro. Uh-huh. Y nuestro cuerpo se compone de mente, Uh-huh. de físico y también de espíritu. Recordemos que nosotros tenemos ese pensamiento holístico que creemos que somos cuerpo, mente y espíritu, es un todo. El cuerpo no va solo, la mente no va sola, el espíritu no va solo, ¿verdad? Entonces lo relacionábamos con eso, pero vamos a analizar de qué Pablo está hablando en estos tres pasajes que se citan aquí. El primero está en 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿De qué venía hablando Pablo? ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Vamos a ver de qué Pablo venía hablando. Sí, podemos también acá interpretar que no solamente está hablando de nuestro cuerpo físico, sino está hablando del cuerpo de la iglesia, que la formamos nosotros. Porque de eso venía hablando. De eso él venía hablando. Sí, de eso venía hablando. Pablo dijo en los versículos 14, 15 y 16, ¿qué venía hablando del capítulo 2? ¿De qué venía hablando? Bueno, acá él lo que está diciendo que hay cosas del espíritu que nosotros no podemos percibir. Bueno, le decía allí a los hermanos de Corintio, ¿no es cierto? Que había cosas espirituales que ellos no podían percibir porque eran carnales. ¿Y a qué se refería la carnalidad? Él habla de aspectos de carnalidad bien puntuales, ¿no es cierto? Yo no sé si es acá donde habla de la fornicación o está más adelante, pero... El versículo 3 dice, porque aún sois carnales. Yeah. Ajá, en el versículo 3 de ahí de 1 Corintios 3. Dice que había celos, había contienda, había disensiones. Entonces Pablo los llama carnales, como que no habían crecido en el espíritu. No. Si otra vez volvemos al crecimiento. Es decir, formaban parte del cuerpo, pero no habían crecido. No. Todavía había disensiones, celos. había celos, había peleas, y es lo que existe hoy día. Exactamente. ¿Y de dónde habían salido esas peleas? ¿Por qué Pablo le estaba diciendo esto? Habían unos que decían, no, yo sigo a Apolos. Y el otro decía, no, yo sigo a Pablo. O sea, estaba siguiendo a este y a aquel, ¿no es cierto? Y Pablo les dice, ¿y qué si unos siguen a Apolos y otros me siguen a mí? ¿De qué? ¿Qué es eso? Si Apolo no está predicando nada diferente de lo que yo estoy predicando, entonces, ¿por qué estamos tomando partido? ¿Por qué estamos actuando con celos, con contiendas y disensiones? Yeah. ¿No es cierto? ¿No te parece que pasa un poco lo mismo hoy día? Hoy día pasa lo mismo. Que a veces estamos discutiendo por cosas, bueno, eso se ve en las redes sociales, porque nosotros seguimos nuestras doctrinas y el otro sigue otro grupo de doctrinas. Nosotros tenemos un profeta, el otro grupo tiene otro profeta. Es decir, seguimos doctrinas y profetas, no estamos siguiendo a Cristo. Exactamente. Y las peleas vienen por ahí.
Exactamente, cuando todos puede ser que estén diciendo una parte de la verdad, ¿verdad? Y no tenemos por qué criticarnos porque cada cual crece y Dios se revela a cada cual individualmente, ¿no es cierto? Entonces yo no puedo basar mi crítica a opiniones. Exacto. Y yo creo que crecer, todos necesitamos crecer. Exactamente. Todos necesitamos crecer y el Señor nos irá revelando otras cosas que no conocemos. Ujú. Pero para eso debemos estar con una mente abierta, dispuesto a aprender cosas nuevas. Exactamente. Entonces aquí Pablo, si uno mira bien el contexto, está hablando del cuerpo de Cristo como iglesia. Como iglesia. Ujú. Estaba siendo dañada por celos, contiendas y disensiones. De eso está bien hablando Pablo. No está hablando del cuerpo físico de cada uno. Si bien es cierto, es bueno que nos cuidemos porque mientras más salud tengamos, mejor vamos a servir. Eso es cierto, pero no podemos hacer del tema de la salud un motivo de predicación. ¿Qué yo tengo que predicar? El Evangelio de Cristo. Y tengo que conducir la gente a Cristo. Y Cristo, a través del Espíritu Santo, es el que va a hacer los cambios duraderos y efectivos. Ujú. Sí es cierto que cada vez estamos viviendo con más peligros en todos los sentidos en esta vida, en esta sociedad, ¿no es cierto? Pero no podemos estar enfocando nuestra predicación a que, no sé, voy a dar un ejemplo loco, ¿verdad? A que la semilla de los granos están siendo alteradas y que no tenemos que comer eso, y que, o sea, basamos nuestra predicación a eso y que hay poderes allí atrás manejando las cosas para que nos enfermemos, ¿no es cierto? Esas cosas no nos competen y no están bajo nuestro control, Exacto. ¿verdad? Ni tampoco tenemos conocimiento fehaciente de que eso sea así. Exactamente. Porque a veces escuchamos una cosa y la repetimos como lorito. Uh-huh. Y de tenemos hecho, a que veces tener vemos. mucho cuidado de Exacto, a veces pasan cosas por el internet donde te dice comparte esto. eso. Uh-huh. ¿Compartir qué? Tenemos que tener mucho cuidado. Ajá, exactamente. El otro día me mandaron algo y dijeron, comparte esto acerca de que este frío que estamos viviendo viene por un fenómeno que sucede. Entonces yo me puse a investigar un poquito más y descubrí que hay un grupo de internet, de Facebook, que dice que viene ese frío y ellos al final ofrecen un tipo de pisos para las casas que son más calientes. ¿Qué es eso? Un scam. Ajá. Así que tengamos cuidado, hermano. Y sobre todo cuando dice, pasa esta información, no pase, solo borra inmediatamente. Exacto. Bórrelo. Yo creo que lo único Porque que tenemos... ahí pueden haber scams que nos puedan comprometer Exacto. hasta nuestras cuentas bancarias o cosas así. ¿No es cierto? Nosotros como cristianos hay una sola cosa que debemos compartir. Uh-huh. Y que es el mensaje de salvación de Cristo. Exactamente. Eso sí tenemos que compartir. No tenemos que tener miedo de compartir eso. Pero el resto de las cosas, hermanos, tengamos mucho cuidado. Dios tiene control Dios sobre tiene eso y control Dios de nos todo. cuida, ¿verdad? Exacto, Dios exacto. nos cuida, tenemos que tener fe en Dios. El otro versículo está en 1 Corintios 6, 19 al 20. Víctor, ¿puedes Dice, leer? ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestro? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Uh-huh. Pero también, si vemos ahí en el capítulo anterior, capítulo 5, Uh-huh. Pablo viene hablando de qué? De la fornicación Uh-huh. que practicaban dentro, digamos, los hermanos de la iglesia, Uh-huh. y que dice que era más, que la práctica era peor que la práctica que tenían la gente que eran del mundo, o los decir, gentiles, que había, como ellos lo llamaban. había incesto dentro de la iglesia. Increíble. Es increíble. Y muchas veces nosotros utilizamos este versículo de la misma manera que el anterior, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, por eso tenemos que ser vegan, o tenemos que comer gluten free, o cuidado con este aceite, o con aquel aceite. Hermano, en el internet hay muchos mensajes de estos. Tengamos cuidado. Vayamos a quienes estudiaron, a quienes saben, a los dietistas, a esas personas, ¿no es cierto? Porque la cuestión del régimen es muy personal. Hay una escritora
la hermana Ellen de White, yo he leído sus libros, ella misma dice, cada uno tiene el deber de conocer su propio organismo y saber qué es lo que le hace mal y qué no. Sí. Hay personas que quieren ser vegan, gluten free, sugar free, todo free, y reducen tanto su dieta que llega un momento que les empieza a faltar cosas y no se dan cuenta de que le empiezan a faltar ciertas vitaminas y ciertas cosas, las cuales van a afectar hasta mi mente. Entonces tenemos que, cada cual tiene el deber de conocer y Cristo, Dios nos da sabiduría para manejar nuestra salud. Les puedo asegurar eso, ¿no es cierto? Entonces, no confundamos las cosas. Pablo está hablando de algo diferente. Está a veces hablando sacamos las cosas de contexto. Está hablando de la fornicación. Y del litigio que había dentro de la iglesia. Exacto. Pelea entre los hermanos. Dice que tenían que llevar los casos a la corte, podemos decir. Como que tampoco había allí en la iglesia ningún líder que pudiera ayudar, ¿no es cierto?, a que esos litigios se resolvieran allí. Y que hubiera de nuevo amor y paz entre los hermanos, ¿verdad? Exacto, de eso viene hablando Pablo. Exactamente. Entonces, el versículo 7 recalca, dice, ciertamente ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué van a llevar las cosas a la gente del mundo para que un juez decida sobre su problema? Cuando el problema, Cristo nos enseñó a resolver nuestros problemas entre los hermanos. Exacto, pero recordemos lo que dijo anteriormente, que eran carnales. Ajá, eran carnales. Entonces, el comportamiento de una persona carnal, no espiritual, es justamente esto que se ve aquí. Los pleitos, las fornicaciones y todas las cosas. Entonces él termina allí diciendo, lo que los fornicarios, los idólatras, no heredarán el reino de Dios. Exactamente. Entonces, a no ser que se arrepientan. A no ser que se arrepientan, ¿no es cierto? El versículo 18 también dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y acá voy a contar algo que me da un poco de risa y también me recuerda que fui un poco dura. Sí. Hubo una vez, estuvimos charlando con una persona que era vegetariana, vegan, desde toda la vida. Toda la vida. Nunca había probado. Y él se jactaba un poco de eso, ¿no es cierto? Sí. Como mucha gente. Pero esta persona se había divorciado varias veces. No estamos en contra del divorcio, ¿no es cierto? Vamos a aclarar eso, porque cuando hay motivos, hay motivos. Pero había vivido en relaciones extramatrimoniales, vamos a decir, porque sin casarse estaba viviendo con una persona. Entonces yo muy brutalmente, lo tengo que reconocer, le dije, así que tú no comes carne de animales, pero sí comes carne humana. Entonces me dijo, uy, que me diste duro. Ay, sí, perdóname, te di duro, pero ¿es así o no es así? Sí. A veces hacemos un montón de cosas, pero después nos comemos entre nosotros. ¿No es cierto? Nos comemos entre nosotros. O practicamos cosas que decimos, bueno, esto está bien. Esto lo puedo pasar, ¿no es cierto? Y no es así. Sí, a veces hay como un extravío en la mente humana, ¿no es cierto? A veces creemos como esta persona que por ser vegetariano sumaba puntos y podía hacer lo otro, que eso no afectaría su vida espiritual y su relación con Cristo. Y no es así. Y no es así, no es así. Después, el otro versículo dice, si pues coméis o bebéis, haced otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y en este contexto Pablo habla de la idolatría. En esa época, muchas de esas carnes que ellos compraban eran dedicadas a los ídolos, claro, ¿cierto? Eran carnes de sacrificios que hacían a los ídolos. Entonces Pablo dice, bueno, si ustedes van a una casa y les ofrecen de comer, coman todo lo que le pongan enfrente. Pero si esa persona le dijo, mira, este corderito que está aquí, o este cerdito que está aquí, o lo que sea que está aquí, lo dedicamos a la diosa Diana. Ponele por el nombre. Sí, está en conocimiento. Está en conocimiento. Eso, usted pide disculpas y no lo coma, ¿verdad? De eso está hablando Pablo. De hecho, también hay una parte que Pablo dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar. Es decir, Pablo no era vegetariano, parece. Pareciera que no, él comía, seguro sus corderitos se comía. Y yo creo que había lugares donde vendían ese tipo de carne. Porque eso se vendía de contrabando también.
Ujú, Entonces yo creo que había lugares donde podías ir, tal vez era más barato comprar carne sacrificada a los ídolos, ujú. y entonces Estamos suponiendo, estamos ¿no? suponiendo. Pero bueno, la realidad es que en realidad cuando leemos el contexto en lo que cuando fue escrito este verso, Ujú. no estaba refiriéndose a que no debemos comer carne. No. Muchas veces se usan todos estos versículos para referirse a una dieta determinada. Sin embargo, aquí vemos que el contexto va más allá de una dieta o estilo de vida. Habla del respeto en todo sentido que tenemos que tener, primero por Dios, luego por nuestros semejantes y luego por nuestro propio Exacto. cuerpo, Ujú. ¿verdad? Nuestro propio cuerpo. Sí, es bueno si tú deseas seguir una dieta vegetariana, vegan, es bueno que te informes cuáles son las falencias que puede tener tu dieta, ¿no es cierto? Y tratar de cubrirlas. Exacto. Una persona que hace una dieta vegan al cabo de 3 años y está comprobado, eh, se termina por completo la vitamina B12, que en las épocas anteriores eso estaba producido por una bacteria que la producía en los vegetales que crecían normalmente, ¿no es cierto? Y también es una vitamina que se encuentra más en la carne, ¿no es cierto? No quiere decir que no dejes tu dieta vegetariana, pero ten cuidado, porque si tu cuerpo no me acuerdo de la palabra en español, se termina la vitamina B12, puedes empezar a tener problemas mentales. Y lo he visto con mis propios ojos. Ujú. Personas que han sido vegan por muchos años, que empiezan a tener ataques de pánico, ¿m? De ansiedad, depresión y muchas otras cosas, y eso está bien relacionado con su dieta. Así que tengamos cuidado cuando hacemos una dieta y cuando la imponemos a los demás. Exacto. Podemos dar ejemplos y cada cual tiene que tomar el ejemplo, motivo sí. por el que empezamos una dieta a veces. Ujú, Porque a veces podemos pensar, ¿no es cierto?, que el hacer una dieta así, vegetariana o vegan, nos acerca más a Dios. ujú, Yo eso por lo menos lo que he escuchado. ujú, Y en realidad a veces te aleja más de Dios. ¿Por qué? Porque tú comienzas a predicar tu dieta en vez de predicar a Cristo. ujú. Pero bueno, Y a pensar que las otras personas están equivocadas y están en un nivel más bajo que el eso. tuyo. Y eso está mal, ¿no es cierto? Ujú. La mente de Cristo. Ok. Vamos a ver lo que dice Marcos 7, 7, 21 y 21 al 22. 22. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Ujú, Dice que de dentro del corazón del hombre, ujú, es decir, en realidad lo que está queriendo decir no es el corazón es un músculo, ¿no es cierto?, que bombea sangre, es de ujú, la mente. ujú. Cuando O sea, habla de cuando habla del corazón. corazón ya habla de la mente. Dice que de nuestra mente salen todas estas cosas. ¿Y cuándo salen estas cosas? Cuando nosotros no hemos tenido esa relación con la persona que puede cambiarnos, que es el Espíritu Santo. Ujú, ¿No es cierto? Es el único que puede hacer cambios cabales, cambios profundos en nuestra vida, es el Espíritu Santo. ujú, Para que nosotros no tengamos estos pensamientos que salen, dice aquí Pablo, de la mente. Las ujú, fornicaciones, la idolatría, el homicidio, el hurto, las avaricias, todas las maldades. ujú. El Todas salen de engaño, ahí. la lascivia, la envidia. Hermanos, podemos ir a la iglesia de punta en blanco con No una sé. Biblia debajo del brazo, habiendo comido solamente avena con frutas y tener todas estas cosas y todos estos pensamientos. ¿No Exacto. es cierto? Entonces tenemos que hacer un poquito de conexión. Sí es importante la dieta, sí es importante mi salud, sí es importante todo eso, pero pongámoslo en la perspectiva que va. Lo más importante de trabajar es nuestra mente, ¿no Ujú. es cierto? Como dijimos al principio, el Dios de paz. El Dios que nos da paz es el que nos va transformando, ¿no es cierto? Y si damos nuestro corazón a Dios, luego vamos a mirar por sus caminos. Dice, dame, hijo mío, tu corazón y luego mire por mi camino. Sí. ¿Cómo podemos mirar por los caminos de Dios? Si no le No damos. le damos el corazón donde Él tiene que hacer los cambios para que Ujú, realmente miremos por los caminos de Dios. ujú.
Ujú. Ujú. Entonces se cumplirá a nosotros el nuevo pacto del que habla Jeremías 31, 31, 33, que dice que la ley va a ser escrita en la mente y en el corazón Ujú. del cuerpo, ¿verdad? Ujú. Lo otro, el Sermón del Monte. Si nosotros vamos a ver el Sermón del Monte, Cristo profundizó la ley al nivel de los pensamientos y las intenciones. Mm. Dijo, escuchaste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente, pero yo te digo, si tú le dices estúpido a tu hermano, si tú menoscabas a tu hermano, tú ya lo estás matando, Ujú. ¿no es cierto? Y si Ujú. miras a una mujer para codiciarla también. dice. También. Aunque no vayas al hotel, ya estás adulterando En el hotel lo tienes aquí en la cabeza, en la cabeza. ¿verdad? Y hay mucha gente así. Hay el caso de otro pastor muy famoso, que no voy a decir el nombre, en nuestro país, que él no comía carne. Fue invitado a A una familia. ¿no es cierto? Y ellos no comían carne roja, pero de vez en cuando hacían pescado, esas cosas así. El pastor había sido invitado y estaba en su habitación, en la habitación de arriba, y cuando bajó dijo, ¿cómo que están comiendo carne? ¿No saben que es malo? Y que se los empezó a criticar tremendamente. Al tiempo, ese pastor se le descubrió que estaba en relaciones En adulterio extramatrimoniales con la su secretaria. secretaria en la asociación Está bien. de la iglesia. ¿No es cierto? ¿Se Bien. dan cuenta cuál es el problema aquí? ¿No es cierto? Nuestra mente, nuestro corazón es la que genera las cosas malas. Ujú. Y es lo que debe ser entregado al Señor para que Él haga su obra, ¿cierto? Ujú. Ok, la guía del Espíritu. ¿Qué nos dice Juan 16, 13? Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ujú. ¿A qué nos guía el Espíritu? Vamos a ver. Yo creo que el Espíritu, lo primero que nos va a guiar al amor, Ujú, ujú, ¿no es cierto? El Espíritu nos va a guiar a tener esa relación que nosotros debemos tener con Cristo. ujú, Nos va a guiar a Cristo ujú, para que tengamos esa relación salvífica, podemos decir. ujú. Nos va a dar el poder para cumplir, ¿no es cierto?, con la misión evangélica que el Señor nos ha dejado. Yeah. Como lo hizo en el pasado con los apóstoles, ¿no es cierto?, cuando vino el Espíritu Santo, Él los guió a toda verdad y le dio el poder, ¿no es cierto?, para predicar el Evangelio. Ujú. Exactamente. Por eso es que debemos procurar, ¿no es cierto?, encontrarnos con el Espíritu Santo, que Él sea quien guíe nuestras vidas y que no sea nuestra mente carnal, como lo que leímos al principio. Exactamente. Sí, por eso es tan importante que hagamos eso, ¿no es cierto? Que busquemos la dirección del Espíritu Santo. Y dice que cuando nosotros le pedimos a Dios que nos dé el Espíritu Santo, Él nos lo va a dar, Ujú. ¿verdad? Y nos va a guiar a Cristo, porque dice que nos va a guiar a toda verdad. La verdad es Cristo. Ujú. Exactamente. Prepararnos para su venida. Acá viene un tema bien Ujú. vidrioso, ¿verdad? Dice que, por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Qué pasó en ese día de la provocación? ¿Qué es lo que sucedió? Yo no tengo muy presente lo que pasó exactamente allí, Ajá. pero sí sé que el pueblo de Israel siempre estaba provocando a Dios. Ujú. Creo que en este caso fue con el tema del agua, ¿no es cierto? Sí. Del agua amarga. Ujú, ujú. Que hicieron enojar a Moisés. Quisieron enojar a Moisés, entonces dice que no provoquemos, Ujú. ¿no es cierto? Que no provoquemos. Que no, pero claro, dice, pero no endurezcáis vuestros corazones, que no tengamos el corazón duro, dice. Yo creo que aquí está hablando, o a veces lo hemos sacado un poquito de contexto para decir que hay un momento en el que Dios te llama Ujú, y que nosotros debemos estar dispuestos a escuchar su voz. ujú. Entonces, si estamos hablando ahora de la segunda venida de Cristo, nosotros podemos preguntarnos, ¿yo hice caso a la voz del Espíritu Santo cuando me llamó? ¿Estoy preparado si Cristo viniera hoy mismo? Vamos a hacernos esa pregunta. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados? Y muchos de nosotros se van a poner, oh, ¿qué hice ayer? ¿Qué hice hoy? Claro. ¿Qué hice? ¿Qué estoy haciendo?
¿no es cierto? Y nos vamos a centrar en lo que hicimos, ¿verdad? Y nos va a dar un miedo y un pavor terrible, porque, uy, ¿seré salvo? Hermanos, no sabemos que somos salvos. ¿En qué somos salvos? Exacto. ¿Cómo podemos estar preparados si Cristo viene ahora en este momento? ¿Estoy yo preparada para irme con Él? Vos fíjate que creo que está el versículo por ahí, y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Dónde está la vida eterna? En Dios, en Cristo. En Dios. Conocer a Jesús. Seguir, ¿no es cierto?, sus instrucciones. No voy a decir su ley, porque a veces nosotros decimos, enfrascamos la salvación en una ley. Y decimos, bueno, yo guardo esto, y aunque no lo guarde perfecto, yo creo que lo guardé, y esto me habilita para la salvación. Y no es así. Y no es así. Eso no es lo que nos prepara. No es lo que nos prepara, sino seguir la vida, el ejemplo, la enseñanza de Jesús. Exacto. Todas las enseñanzas. ¿No es cierto? Y entonces, y entender que la salvación no la conseguimos por guardar cosas, sino por aceptar aquel que es la salvación, que es Cristo Jesús. Ahora, ¿debemos ser perfectos para entrar al cielo? Es que nunca vamos a llegar a ser perfectos. No, ¿no es cierto? ¿Debemos llegar a ser perfectos para entrar al cielo o Cristo ya ganó la salvación para nosotros? Eso. Cristo ya ganó la salvación para nosotros. Así de sencillo. Ahora yo tengo que estar tranquila en Cristo Jesús. Exacto. ¿Verdad? No hay de otra... no hay de otra forma de salvarme. No hay otra forma. No existe. Y no existe otra forma de estar preparada. La forma de estar preparada es que cada día muera mi yo. Exacto. Y viva para Cristo. Y ya estoy preparada. Exacto. A veces dentro de esa cosmovisión del ser humano, nosotros creemos que debemos hacer cosas para poder recibir algo. En este caso, la salvación. Y esa es la cosmovisión humana que tenemos. No es la cosmovisión de Cristo. No. Es decir, yo te doy algo y en consecuencia debo recibir algo. No es así. Y no es así con Cristo. No. Solamente debemos recibir el regalo de la salvación. No la salvación es por gracia. No rechazar a no Cristo. Rechazarla. No rechazar a Cristo. ¿No es cierto? Y nos vamos a empezar a preguntar, ¿y cuándo rechazamos a Cristo? ¿Cuándo rechazamos a Cristo? Cuando queremos sumar puntos. Y cuando miramos a los demás a ver quién suma más. ¿Verdad? A ver quién está predicando la verdad y el error. ¿No es cierto? Tú no te salvas o te pierdes por la verdad o el error que tú prediques. Tú te salvas porque Cristo murió por ti. Yo me salvo porque Cristo murió por mí. Y tengo que tener esa seguridad. Lo demás está en manos, como vimos al principio en el versículo, del Dios de paz, que nos santifica. Él nos santifica, no nosotros a nosotros mismos. Exacto. ¿Verdad? Y termina ahí Pablo diciendo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que debe pasar en nuestras vidas. Que Cristo viva en nosotros. Que Cristo a través del Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Y eso es todo. Y Pablo termina diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, ¿ahora cuándo? Después de haberme entregado a Cristo. Lo vivo en la fe. Yo no puedo obrar con esfuerzo, yo tengo que obrar por fe. En todas las circunstancias de mi vida y en todos los ámbitos de mi vida, yo debo obrar por fe. Por la fe del Hijo, la fe mía, no, la fe de Cristo, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así, y nada más. Y dice que la fe es un don de Dios, es algo que Él nos da. Es decir, que si estamos faltos de fe, tenemos que pedirle. Tenemos que ir a Dios, tenemos que pasar tiempo con Jesús, tenemos que pasar tiempo pensando en su vida y cuál fue su ejemplo, y actuar de concierto, con confianza y con tranquilidad. Exacto. No tenemos que estar ajorados. Mira lo que dice esta cita de Signs of the Times del año 1887. Dicen, miren qué hermoso, vivan la vida de fe día tras día. No se vuelvan ansiosos, ni se aflijan por el tiempo de angustia, para no tener un tiempo de angustia por anticipado. No sigan pensando, me temo que no resistiré el gran día de la prueba.
deben vivir para el presente, solo para este día. El mañana no es suyo. Hoy deben asegurar la victoria sobre el yo. Hoy deben vivir una vida de oración. Hoy deben pelear la buena batalla de la fe. Hoy deben creer que Dios los bendice. Y a medida que obtengan la victoria sobre las tinieblas y la incredulidad, satisfarán los requerimientos del Maestro y llegarán a ser una bendición para quienes los rodean. Me encantó esta cita. Ya, está bien linda. Está hermosa. Es cierto, hoy debemos vivir el hoy y estar entregados hoy a Cristo. El mañana, los acontecimientos que tanto decimos, que la bestia, que el Papa, que la ley dominical, los acontecimientos están en las manos de Dios, no en las nuestras. Lo único que está en nuestras manos es nuestra entrega a Cristo diaria. Lo demás Dios lo hace. ¿No es cierto? Nosotros ni lo vamos a hacer más rápido, ni lo vamos a retardar por nada que hagamos. Dios lo va a hacer en el momento que lo tenga que hacer. Todo bajo control de Dios. Exacto. Listo. Entonces, ¿qué tengo que predicar? Tengo que predicar a Cristo. Y ya. Y dar testimonio de Cristo. Exacto. Y ya. Y recordemos que nosotros no podemos hacer la obra del Espíritu Santo. No. Nosotros podemos presentarle a Cristo a las personas, pero la obra la hace el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Y tenemos que tener en claro que nuestra iglesia no salva. Es Cristo el que salva. Tenemos que tener en claro que la ley no salva, que es Cristo el que salva. La ley te muestra el pecado para que vayas a Cristo y el Señor te perdone y te transforme. Pero no te salva. Es Cristo. Siempre es Cristo. Siempre es Cristo. Empezamos con Cristo, seguimos con Cristo y terminamos con Cristo. Ok, hemos llegado al fin de esta lección. La semana que viene será la última de este trimestre y nos ha alegrado compartirla con ustedes mucho. Esperamos que ustedes no solo la miren, sino que la compartan, ¿no es cierto?, con otras personas que puedan beneficiarse. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Jesús Restaura Ministry. Recuerden en nuestro Facebook, Jesús Restaura Ministry Sandy, Utah, y Jesús Restaura Ministry Women, y también nuestro website, jesusrestauraministry.org. Así que hagan un clic, ahí un like, me gusta, y suscríbase, porque de esa manera nos ayuda a que podamos seguir con estos videos que estamos subiendo cada semana. Tal vez no es mucho lo que hacemos, pero es un granito de arena. Estamos queriendo colaborar con la edificación del reino de Dios. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga. Vamos a terminar con una oración. ¿Puedes dirigirnos en oración? Querido Padre Hijo nuestro, nuevamente te agradecemos por habernos dado este momento en el cual pudimos estar con nuestros queridos amigos, hermanos, familia. Gracias por el mensaje de tu palabra. Por favor, Señor, da tu bendición a nuestros queridos oyentes, a ellos y a su familia. Te volvemos a pedir que si alguno de ellos está atravesando alguna situación difícil, Señor, tú vengas a su encuentro, en su ayuda, y lo puedas sacar de esa situación de acuerdo a tu voluntad, que siempre es lo mejor para nuestras vidas. Da tu bendición a ellos y que podamos juntos caminar contigo, acercarnos cada vez más a ti para que podamos ser transformados por ti y para que podamos ser canales de bendición para las personas con quienes nos relacionamos. Gracias, Señor, y pedimos estas bendiciones en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Amén.